salió de control o se salió de control la seguridad en el país. Para este tema tenemos dos invitados, pero antes, Andrea, ¿no hubo algo que le llamó a usted la atención del evento de posesión del nuevo canciller Luis Gilberto Murillo? ¿Un detallito de color? Sí, pero pues hay personas que no lo conocen todavía, así que por favor nárrelo al detalle, porque de pronto para algunos ha pasado desapercibido. Pues básicamente el presidente posesionó al canciller Murillo, anunció al nuevo embajador de Colombia en Washington, pero la otra noticia es que se quitó la cachucha. Sí. Tal cual, por fin se develó el misterio. ¿Qué se encontró? ¿Y qué había? No, pues ahí una pelucita incipiente, pero sabe que se ve bien el presidente con el pelo cortito y la cosa bien, pero ya después de tantos rumores, tantas cosas, finalmente se quitó. Hagamos una cosa, vamos a buscar las imágenes, porque hay mucha gente que tiene la curiosidad. Para quienes están conectados, vamos a buscar las imágenes. Pero esa pelucita a la que usted hace referencia, Lucas, ¿era una pelucita que ya tenía historia en el presidente o es nueva? No sé, sí hay que esperar un poquito a que se desarrolle la personalidad del presidente de la República para ver qué es lo que sucede con este episodio. Bueno, noticias de color, pero ahora sí vámonos con un tema preocupante y tiene que ver con la seguridad en el país. Porque en los últimos días pues hemos dado noticias realmente muy duras en relación con el orden público, no solamente el asesinato de policías en el departamento del Cauca, la motobomba en el departamento del Valle del Cauca, el asesinato del director de la cárcel La Modelo en la ciudad de Bogotá, lo que nos lleva a hacernos una pregunta: ¿se salió de control la seguridad en el país? Y para responder a esa pregunta tenemos a dos invitados. Saludamos a esta hora al representante a la Cámara del Centro Democrático, José Jaime Uzcategui. Representante, buenos días. Hola Lucas, buenos días. Un saludo para ustedes allá en el set y a toda la audiencia. Un saludo al congresista del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo. Representante, buenos días. Buenos días, Lucas, a ti, a todo tu equipo de trabajo, a la audiencia, al doctor Uzcategui que está en este debate. Muy buenas tardes para todos. Bueno, empecemos de una vez con la pregunta, representante Uzcategui. ¿Al gobierno se le salió de las manos el orden público? En Colombia no hay Ministerio de Defensa, no hay ministro de Defensa. Tenemos a Iván Velázquez, que lleva 2 años al frente de esa cartera y no ha sido capaz de articular una política de seguridad que le ofrezca alguna tranquilidad al pueblo colombiano. Más de 300.000 hectáreas de coca. A mí ya relatar estos datos me da hasta pereza, porque es que uno se vuelve en relator, parecemos relatores de cifras. Más de 300 secuestros en un año, más de 90 masacres, más de 138 líderes sociales por año. Esto es una vergüenza y lo que uno se pregunta es quién asume la responsabilidad, porque el ministro no le pone la cara al pueblo colombiano y en un acto de dignidad renuncia y le da paso a alguien que sí le quepa la estrategia militar en la cabeza y el direccionamiento de las Fuerzas Armadas, a las cuales este ministro les ha quitado presupuesto, les quita personal, les quita horas de vuelo, les quita inteligencia, les quita fuero penal militar y espera que en el campo de combate puedan hacer algo para contener a estos mismos violentos que este gobierno ha empoderado con su política de falsa paz total, Lucas. Esa es la preocupación y esa es la impotencia que sentimos los colombianos en este momento. Representante Ocampo, la misma pregunta para usted. ¿Se salió de las manos la seguridad en Colombia? No, yo quiero decirle, digamos, a la audiencia de los medios, quiero hacer un comparativo, para ser exactos, porque no es verdad lo que están diciendo. Voy a hablar del comparativo del 7 de agosto de 2018, que empezó el gobierno Duque, al 2020, el comparativo de Petro del 7 de agosto al 2024, en las mismas fechas, los mismos tiempos. Te voy a dar los siguientes resultados para decir que este gobierno no se le hace la seguridad de las manos. Lo que hoy vemos son las respuestas de estos grupos que no han podido con nuestras fuerzas militares, que no han podido derrotar ni sobrepasar la propuesta de seguridad del presidente Petro y que están acudiendo a aterrorizar y atacar la población civil, lo cual rechazamos. Pero voy a darle estos datos. Durante este periodo aumentó un 40% los combates en el Valle. El gobierno Petro se han hecho más combates en el pedazo de Jamundí, Cauca, que en el gobierno anterior. El gobierno anterior en este periodo efectuó 30 afectaciones
al Estado Mayor Central, el gobierno Petro ha realizado 171, 400% más que el anterior. El gobierno anterior realizó 6 afectaciones a la segunda Marquetalia. Este gobierno ha hecho 14. Óigase bien, al Clan Golfo, el pasado le hizo 9 afectaciones. Este gobierno, 70 afectaciones. Este gobierno, el gobierno del presidente Petro, realizó 62 sometimientos, mientras que el anterior realizó 3. El gobierno anterior reportó 7 muertos en desarrollo de operaciones militares. Este gobierno ha reportado 23 muertes. A menores, el gobierno anterior recuperó 14 menores. Este gobierno ha recuperado 43 menores. Sí. Voy a hablarle en otro momento de las incautaciones y de la operación contra la droga. Sí. Esto es una respuesta de Claro. estos grupos a la política que el gobierno Petro y el ministro de Defensa han ejercido contra esos grupos y que está teniendo resultados. Sí. Y que ellos hoy, al verse acorralados, atacan a la población civil, lo cual es reprochable. Permítame, quiero regresar con este debate con el representante José Jaime Uzcategui para preguntarle una de las críticas que más le hacen al gobierno de Iván Duque es que también desde allí se empezó a debilitar la seguridad porque con todo el proceso de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, pues se dejaron muchos vacíos y esos vacíos fueron los que fueron llegando y llenando los grupos delincuenciales como Clan del Golfo, disidencias y demás. Aquí no le cabe también una responsabilidad de lo que sucedió antes de este gobierno al presidente Iván Duque, pues que es de su partido, Centro Democrático. Pues ya estamos en la era Petro. El candidato que nos dijo en campaña que si era presidente él en 3 meses iba a desmovilizar al ELN y a poner en cintura todas estas estructuras criminales. Entonces yo escucho a Alejandro Campo, que es del partido del gobierno, hablar de la contundencia de las operaciones militares. ¿Y no se supone que estamos en los tiempos de la paz total? ¿No se les autorizó aquí una ley de paz total que le da todo tipo de beneficios a esos criminales que él dice ahora que las fuerzas militares están combatiendo con contundencia cuando los cabecillas están negociando con el gobierno en Venezuela, en Cuba, en México, y aquí el Estado Mayor Central también está inaugurando obras y haciendo lo que quiere, porque 2 años después que se ha debilitado la fuerza pública, es que el presidente Petro pretende ejercer como comandante supremo de las Fuerzas Armadas en Colombia? Entonces ya llevamos 2 años para que ahora nos vengan a decir que el problema es del gobierno Duque o el debilitamiento venía de atrás, en un gobierno que se logró contener en alguna medida el crecimiento de los cultivos ilícitos, que no se negoció con terroristas ni en Cuba ni en Venezuela, que no se nombró gestores de paz como lo ha hecho este gobierno, donde hay muchos firmantes que sabotearon la paz del 2016 y ahora están delinquiendo otra vez, y según el gobierno hay que seguirle extendiendo la mano porque es la única manera de hacer la paz con esta gente. Así que yo sí creo que hay que reconocer la responsabilidad y por favor, Alejandro, reconozcamos que estamos en medio de una crisis de orden público, porque ver a un niño de 12 años asesinado por un carro bomba en Miranda, Cauca, no le puede decir a usted que las cosas van bien. Y yo creo que el comienzo de la solución estaría en reconocer que no estamos bien y que si es necesario un redireccionamiento en el Ministerio de Defensa, o si no vamos a seguir contando las masacres, los secuestros, los carros bombas por cientos en el país. Y ahí usted va a seguir diciendo que la culpa es del gobierno Petro o de la política de seguridad democrática, pero asuman la responsabilidad que les corresponde, que para eso son gobierno y tienen todas las herramientas y tienen su ley de paz total y tienen su política de seguridad y tienen su viraje en la lucha antinarcóticos, y todo eso ha sido un gran fracaso. Sí, representante Ocampo, el gobierno del fracaso total. Sí, representante Ocampo, ¿usted reconoce, como lo dice el representante, alguna responsabilidad en la situación que hoy está presentando no solo el Cauca, sino varias regiones del país en materia de seguridad? Claro, pero lo primero que hay que decir es que este gobierno es más exitoso que el gobierno del doctor Uzcategui. El doctor Uzcategui era representante a la Cámara del gobierno de Duque, y ya acabo de mostrar las cifras de cómo este gobierno ha combatido más a los grupos delincuenciales que el gobierno pasado. Y el doctor Uzcategui hace una pregunta importante. Pero ¿cómo así que le están combatiendo y están negociando con ellos? Porque este gobierno y nuestro ministro de Defensa, mientras negocian, han seguido las operaciones militares. Por eso la coca se quedó represada en el Cauca y en varias partes de Nariño, porque no la dejaron salir.
hemos logrado desde este gobierno destruir más laboratorios que los que destruyó el gobierno pasado. Voy a darle cifras de nomás de pasta de coca, 2 cifras para que el doctor Uzcategui vea lo que es trabajar por la paz y perseguir el narcotráfico. El gobierno pasado solo incautó 27.864 kilos de marihuana. Este gobierno ha incautado 55.000. El gobierno pasado solo reportó que consiguió 80 kilos de pasta de coca incautada. Este gobierno en el Cauca ha incautado 2.099. Eso es una cosa diferente. Entonces, claro, aquí está combatiendo. Todos reprochamos y nos duele lo que pasó en Miranda Cauca y lo que pasó en Jamundí, que pudo ser peor. Ese artefacto en Jamundí puede habernos dejado consecuencias incalculables, pero es la respuesta de unos grupos a lo que este gobierno ha perseguido, a los que este gobierno en verdad, sí, por primera vez están dándole duro y combatiéndolos, no para tener una cifra política de qué mostrar. Yo por eso hablo de las cifras. Las fuerzas militares no están debilitadas. Nuestras fuerzas militares están más fuertes que nunca, tanto que en este gobierno tiene mejores resultados. Mire, el gobierno pasado solo reportó que recuperó en el Cauca 40 armas de fuego. Este gobierno ha recuperado 114 armas de fuego. El gobierno pasado, permítame esto, solo destruyó 832 artefactos explosivos. Este gobierno lleva 1.115. Y no solamente esto, la captura, para ser contundente con las capturas y medir la efectividad de la fuerza pública nuestra. El gobierno pasado hizo 24 capturas al Estado Mayor Central y este gobierno 116. Esto es un paraíso. Lo que yo no puedo permitir es que el doctor Uzcategui le falte el respeto a la fuerza pública, a las fuerzas militares que arriesgan la vida. Permítame, estamos en un paraíso, pero por lo menos a ver las cifras. No, porque estamos en un paraíso cuando usted es del Cauca y está masacrando a la gente allá y me viene a decir que estamos en un paraíso, Alejandro. No, son 2 cosas diferentes. Acá tenemos un conflicto de 60 años que este gobierno ha buscado 2 maneras de resolverlo: la paz y el combate. Y lo que le pido es que no le falte el respeto a la gente que arriesga su vida todos los días por usted y por nosotros cuando están haciendo el esfuerzo. Ya están combatiendo, están haciendo la tarea bien hecha. Ahora pongamos de acuerdo en otra cosa. ¿Cuál es el problema acá? Que el problema es mayor. El problema, hasta que no solucionemos el problema del narcotráfico en Colombia, no le vamos a quitar combustible a estos grupos. Mientras que 1 kilo de cocaína siga costando $25.000 en Estados Unidos y 27.000 euros en Europa, habrá gente dispuesta a matar y a morir. Representante, usted toca un tema muy importante y es el relacionado con los diálogos. Quiero preguntarle al representante Uzcategui si esos diálogos o esos acercamientos de paz que ha habido con esos grupos armados ilegales, sea el ELN, sea las disidencias, sea el Clan del Golfo, ha servido que se tenga como estrategia el cese al fuego, porque muchas veces lo que hemos visto es que no se cumple y continúan presentándose acciones terroristas en diferentes regiones. ¿Se debe negociar sí o no con estos grupos al margen de la ley y de qué forma? No se puede negociar cuando no hay compromiso alguno con la paz de Colombia. Aquí no hay una política de seguridad. Así Alejandro Campo diga lo contrario, y cuando nos están matando al director de una cárcel, la más importante del país, en Bogotá, a plena luz del día, en un acto de sicariato, ya que no le duele lo del Cauca porque le parece un paraíso, pues a mí sí me duele que en Bogotá asesinen a esta persona que incluso era un policía retirado de la institución. Entonces no hay política de seguridad, no hay política de paz. ¿Cómo es eso que nos presentaron el abanico de la paz total, que supuestamente nos iba a permitir avanzar en una gran negociación con estructuras criminales que tenían unidad de mando, con unos voceros definidos que estaban dispuestos a negociar? Y ahora lo que vamos a hacer es movilizar a 3 o 4 pelagatos, pensionar a los guerrilleros viejos, mandarlos aquí al Congreso para que reemplacen a los guerrilleros de las FARC, y el país va a seguir incendiado porque la estructura sigue de conflicto y de problemas sigue igual. Que no hay política antidrogas, el gran viraje de la política antidrogas, que había que apostarle a la interdicción y no perseguir al cultivador. ¿De qué nos ha servido eso si ya nos están anunciando un paro cocalero en Colombia y la situación sigue crítica? Dígame, Alejandro, ¿qué ha hecho este gobierno por la paz de Colombia? Pero no me saque cifras de interdicción y comparado con Duque, que a mí ya me importa muy poco lo que haya sucedido hacia atrás, sino que va a pasar en los 2 años restantes que ustedes son gobierno y lo único que hacen es echarle la culpa al gobierno anterior.
Representante Alejandro Ocampo. A ver, Alejandro Ocampo, representante del Pacto Histórico. Respóndale, por favor, a Jaime Uzcategui. Respóndale porque él dice que el tema de la paz total, y también le pregunto, ¿está en crisis el momento de replantear esta estrategia de la paz total porque esto impacta en el orden público? ¿Qué le responde a su colega, pero del Centro Democrático? Bueno, lo primero que le quiero decir a Uzcategui es que hay que mirar el pasado. La verdad, digamos, si hubiesen hecho la tarea de cuando se fue Santos, de colmar al menos todos los sitios, de ocuparlos con fuerza pública en los sitios más peligrosos y el corredor de la coca que dejaron libre, hoy no tendremos este problema. Hoy sí estamos en crisis en el tema de la paz. Yo creo que el gobierno debe reevaluar en qué mesas debe participar y en cuáles no, porque la respuesta de estos grupos frente al actuar del gobierno, que hace un actuar legítimo, quiero decir, no espero que vayan a criticar a que porque el gobierno hace operaciones. El deber de la fuerza pública es hacer operaciones, es incautar, es capturar o combatir con aquellos que están al margen de la ley, y los resultados de la fuerza pública son buenos y tiene que estar haciendo eso. Yo considero, por ejemplo, que frente al tema del narcotráfico dejaron 240.000 hectáreas de coca, pero ¿cuál ha sido el éxito? Hoy el paro cocalero del que habla Uzcategui es porque la gente está pidiendo que haya restitución de cultivo ya la gente está queriendo salir de la coca, y eso es un logro de este gobierno. Que el campesinado y mucha gente entienda que ese no es un negocio que debe continuar en Colombia de manera ilegal, y que el gobierno ha hecho también la tarea, que ha podido sitiar los sitios donde sale la coca. Y recuerde que hay una crisis cocalera porque la gente tenía coca guardada en las casas, hojas de coca, base de coca, porque por primera vez hubo un gobierno que se plantó duro y ha podido coger los corredores, ha podido perseguir donde se debe perseguir. Faltan muchas cosas. Nosotros recibimos un país en llama, y este gobierno ha hecho lo posible por hacerlo mejor. Yo considero que no se debe castigar al presidente Petro por proponer la paz. Creo que debemos criticar a aquellos grupos al margen de la ley, a quienes el gobierno les ha ofrecido la paz y ellos han decidido continuar con la guerra. Y quiero hacerle un llamado a esos grupos. No sigan atosigando a la población civil, no se ensañen con la población civil. La población civil no puede ser la fuente de salida de la furia de ustedes. No pueden seguir poniendo bombas en la cosa urbana. Esa gente que está allí también tiene familiares en las filas de ellos, de gente que se han llevado por las malas a empuñar armas y contra una guerra que los colombianos no queremos seguir. Hoy, esa salida de los grupos al margen de la ley es la salida del ahogo que lo tiene el gobierno colombiano, de que fuerzas militares y nuestra estrategia ha sido ahogarlos, perseguirlos. Nuestras cifras, como las he presentado, son cifras para combatir, y el presidente extiende la mano de la paz. Siempre aplaudiré a quien extienda la mano de la paz y criticaré a quien la rechace y encienda la guerra. Pero este gobierno ha hecho las dos tareas por primera vez en la historia, y eso hay que reconocerlo. Pues ahí está planteado el debate, la pregunta si se salió o no de control la seguridad en Colombia. A nuestros invitados, representantes a la Cámara, Alejandro Ocampo del Pacto Histórico y José Jaime Uzcategui del Centro Democrático, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W.